Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran? Bien. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Buenas Carlos. tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy esta tarde está haciendo, realmente siento Juan frío. Carlos. Buenas tardes. ¿Qué más, Javi? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Hombre, bueno, pues, ¿qué más? Toca tomarse un café. Bueno, esta tarde vamos a continuar hablando acerca de los factores de distribución, ¿sí? Pero antes quisiera preguntarles una cosa, o sea, según el calendario académico, pues, que tenemos, la próxima semana tenemos examen, ¿sí? Entonces vendría a ser el examen número 2. Entonces, yo quisiera proponerles, ¿qué les parece? Si en vez de hacerlo la próxima semana, el lunes lo pasamos para la próxima semana el miércoles, ¿sí? O de pronto podríamos hacerlo el viernes, mejor. Juan Carlos, de la misma semana. Sí, de la misma semana. Esto por cuanto la idea o sea, el hecho de que el examen esté así, es más que todo por los temas que quiero evaluar en el examen, que es justamente lo de los factores de distribución y lo de los de las armaduras de contracción de fraguado y temperatura. Entonces, es más que todo por eso, ¿no? Entonces, les propongo eso, a ver qué les parece, y quedaría el examen para el viernes 26. ¿Estaría bien? No, Juan Carlos, puede ser. Es que nosotros tenemos examen de sanitaria. sanitaria ese día. Ya, entonces, ¿qué sería? ¿Podría ser para el próximo lunes? Sí, está el próximo lunes, Sí, podría ser para el próximo lunes. para el lunes 29. Sí, lunes 29. ¿Les parece? Sí, por favor. ¿Listo? Sí, Bueno, Juan Carlos. Sí. Carlos. listo, entonces quedamos así. Ya voy a modificar la fecha del examen. Ya está modificada en el calendario online. Recuerden que el calendario online es donde van a estar actualizadas de una todas las modificaciones que lleguemos a un acuerdo. Y pues bueno, eso básicamente sería todo. ¿Listo? Y respecto al deber, Juan Carlos, ¿se queda igual para esta semana o vamos a ver temas que, o no? O sea, ¿la carpeta se mueve o no se mueve del deber? Digamos que en esta semana vamos a alcanzar a todo, pero bueno, eso también les quería preguntar, ¿qué tal les ha quedado los deberes anteriores? El 1, el 2, ¿han podido entregar bien? ¿O el día viernes está bien para la entrega? ¿O les parece si lo muevo al sábado? Para el sábado. ¿Sí? Sí, ¿Sábado? para el sábado, Juan Carlos. Sí. Domingo ¿Está también. ¿Para el domingo? Para el domingo. Bueno, para el domingo entonces, ¿ya? El domingo 21, ¿listo? Gracias, Carlos. Bueno, Pues, Juan Carlos. ahora, con esto no quiero decir que lo van a hacer el sábado para entregar el domingo, ¿no? O sea, sí toma su tiempo, así que vayan haciéndolo, ¿no? Ya he visto que ya me han presentado algunos lo que han hecho de la tarea y pues bueno, hay que hacerlo con tiempo, ¿no? No se olviden que pues si tienen preguntas, dudas, pueden en mis horarios de atención pues revisar conmigo, ¿no? Hoy estuvimos hablando de algunas tareas de estos, ¿listo? Bueno, entonces vamos, la anterior clase nos habíamos quedado hablando acerca de los factores de distribución y dentro de los factores de distribución, una parte importante que estábamos viendo es que en las tablas, pues yo voy a tener diferentes factores de distribución, ¿no? Entonces, en esa parte en la que nos quedamos un poco hablando de los factores de distribución, considerando lo que sería los puentes que tienen esviaje o cuyos apoyos no coinciden con las estructuras la estructura del puente a 90 grados, ¿no? Entonces, vamos a partir de ahí y vamos a mirar un poco cómo es el uso de estas tablas y cómo deberíamos considerar, pues, algunas consideraciones que debemos hacer ahí acerca de lo que es el diseño. ¿Listo? Entonces,
Como siempre, vamos a empezar de pronto con dudas de lo que vimos la anterior clase. ¿Alguna pregunta que les haya quedado ahí de pronto no muy claro? ¿Algo que quisieran revisar? ¿Algo de la lectura del libro que de pronto encontraron que no entendían? ¿O todo ok? ¿Todo ok? Bueno, listo. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Aquí voy a proyectar el iPad. Algo le pasa al iPad. Denme un segundo. Claro, está mal conectado. Denme un segundo. Hay algo que está conectado aquí. Tengo que apagar una cosa. Ya debería haberse arreglado. Me confirman apenas vean la imagen. Creo que ya. Dice Farid, ya está un experto en los emoticones. No, dice. Ahora se ve, Juan Carlos. Ya, gracias. Bueno, entonces, no sé. Está como lento el internet. Con todo esto de las lluvias, ya aquí está. Eso. Listo. Listo. Entonces, ¿qué sucede con el método de los factores de carga? ¿Listo? Entonces, una cosa importante que teníamos que analizar es, bueno, había diferentes tablas. De hecho, nosotros vamos a tener 4 tablas, ¿sí? Que son las que vamos a usar para elementos de losas soportados sobre vigas, ¿sí? Momento y cortante, ¿ya? Pero dentro de esas hay una tabla para vigas exteriores y hay una tabla para vigas interiores de cada una de estas categorías. O sea, vamos a manejar 4 tablas, pero dentro de cada tabla va a haber el single lane y el multiple lane. ¿Listo? Para uno o varios carriles cargados. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que fijarnos es cómo lo vamos a usar. ¿Listo? Entonces, para el procedimiento de uso, ¿sí? Entonces, para el procedimiento de uso, primero, yo voy a tener que chequear las limitaciones generales. ¿Listo? Entonces, eso es indispensable. Lo que decíamos, mínimo 3 vigas, etcétera, etcétera, que son las que vimos en la parte superior, ¿no? Después, como segundo paso, voy a chequear, o mejor dicho, establecer, debería ser más bien la palabra, vamos a establecer la luz, ¿sí? De análisis. ¿Ya?
para calcular el factor de distribución. O bueno, podríamos poner para usar en las tablas y calcular el factor de distribución. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros nos vamos a ayudar de la tabla 4, 6, 2, 2, 1, raya 2, que es esta que les voy a poner yo aquí. Déjenme ver. ¿Sí? Y que esto es requisito. Para el examen deben arrancar y decirme cuál es la luz que van ustedes a usar. ¿Listo? Entonces, en ese sistema, por cierto, veo dos chats. Déjenme reviso qué es que me han escrito en el chat. Ya. Listo. En este sistema, o mejor dicho, en esta tabla, me especifica cuál es la luz L que yo voy a ingresar en las ecuaciones. Entonces, yo voy a tener principalmente para momento positivo o lo que serían momentos negativos, ¿sí? O para lo que es el cortante, o para la reacción exterior. ¿Qué es una reacción exterior? Pues es la reacción que va a los estribos, sería, ¿listo? La reacción exterior de una luz exterior, ¿listo? Y de ahí yo también tengo una reacción interna. ¿Listo? Entonces le vamos a poner aquí como categorías. Bueno, para que no se me confunda, le voy a poner aquí que esto es el A, esto es B, este debería ser C, D y E. ¿Listo? Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, un esquema de un puente de vigas cajón, muy simple. Entonces yo podría decir, bueno, este es mi puente. Estamos de acuerdo que esta parte de aquí, estos son los estribos del puente. Y entonces yo voy a tener factores de distribución para varios puntos dentro de este puente. Este puente es continuo. ¿Se entiende por qué es continuo, no? El puente es continuo cuando no hay división en los apoyos. Si hubiera una división aquí, pues son losas simplemente apoyadas, ¿sí? Que generan una continuidad en el puente. ¿Listo? Entonces, este puente es un puente continuo, ¿sí? Y entonces, en un puente continuo, yo sí veo momentos negativos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bien importante, porque pues si es un puente, aunque tenga, no sé, 2 kilómetros, pero son luces simplemente apoyadas, ¿sí? Pues no va a existir o no puede ocurrir que las vigas sufran momentos negativos. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en su tarea, y esto lo digo pues porque en su tarea, su puente es de luces simplemente apoyadas, así que no hay necesidad de calcular los factores de distribución para momentos negativos, ¿ya? Por ahí se los adelanto, ¿ya? Pero deben entender ese asunto, ¿listo? Ahora, en esta parte, yo voy a tener diferentes luces, entonces aquí les he puesto, esta es la luz 1, este de aquí es la luz 2, y esta es la luz 3. Entonces resulta que yo voy a tener factores de distribución que voy a utilizar para momento positivo. Pero ¿cuántos puntos de momento positivo tengo? Pues voy a tener en la luz 1, en la luz 2 y en la luz 3 voy a tener puntos justamente, bueno, cercanos, no van a ser exactamente en el centro, pero cercanos al centro de la luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, para cada luz, voy a tener factores de distribución que pueden ser diferentes para cada luz, ¿ya? Como las ecuaciones de diseño están en función de la luz, pues si la luz 1, la luz 2 y la luz 3 son distintas,
pues yo voy a tener factores de distribución diferentes para cada luz. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Y yo debo analizarlo así, por cada luz independientemente. ¿Listo? Entonces, fíjense que para el momento positivo, ahí me dice al lado, la luz que usted va a tomar es la longitud de la luz para la cual el momento está siendo calculado. O sea, para momento positivo, coja la longitud de la luz que usted, la longitud de la luz que usted está analizando. Punto. No hay nada más de misterio. ¿Listo? Sin embargo, fíjense que para momento negativo, ¿sí? Aquí también me dice que para momento negativo, usted debe tomar el promedio de las dos luces adyacentes. ¿Listo? Entonces, si yo tengo ese punto A que está marcado ahí, que es un apoyo interior, ¿sí? Entonces, de un puente continuo, ¿sí? Entonces, en ese punto, yo voy a generar que para calcular el factor de distribución de momento negativo de un apoyo interior, ojo, esto es un apoyo interior. Esto es un apoyo interior. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una viga interior? Eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pilas, porque en el examen siempre les pongo apoyo interior o apoyo exterior o lo que sea, y se confunden y me calculan para una viga interior, y eso no es lo mismo. El apoyo interior habla del sistema de columnas que sostiene el puente en un puente continuo. Y la viga interior, pues habla de la sección transversal del puente. Entonces, no se olviden de hacer esa discriminación. No vayan a cometer el error en el examen. ¿Listo? Entonces, esto es un apoyo interior. Y entonces, la luz para el apoyo interior debería ser L1 más L2 medios. ¿Estamos de acuerdo? L1 más L2 medios para calcular el momento negativo en las tablas. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo para el cortante? ¿Sí? Lo mismo, para el cortante, si yo quiero calcular el cortante, pues yo voy a tener unos puntos. Aquí yo voy a tener un cortante y aquí yo voy a tener un cortante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cortante que está a la izquierda, pues yo lo calculo con la longitud de la luz 1 para este punto de acá. ¿Sí? Y el cortante que está a la derecha, pues yo lo calculo con el factor de distribución usando la luz 2, ¿sí? Lo que quiere decir que yo voy a utilizar el factor de distribución de la luz que le corresponde para el cortante. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, prácticamente eso sería la parte del diseño de las vigas. Pero ojo, aquí tenemos dos. Tengo el punto E, que serían la reacción exterior o la reacción interior, ¿sí? Del puente. Entonces, cuando nosotros hablamos de por qué yo quisiera en un puente calcular la reacción, pues es porque recuerden que esto es una viga y la reacción es lo que me va a permitir saber cuál es la fuerza que se está transmitiendo por carga viva a los estribos o a las columnas del puente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular, ¿sí?, el factor de distribución para diseñar las columnas y saber cuánto de la carga de los vehículos va a esta columna, por ejemplo. Entonces, este es un apoyo exterior o una reacción exterior, es una reacción interior. ¿Qué opinan ustedes? Una reacción interior. Sería una reacción interior de un puente continuo. Eso es importante, ¿ya? Y entonces, ¿qué debería tomar para calcular el factor de distribución de la reacción? El promedio de las dos luces adyacentes. ¿Listo? Sin embargo, para los estribos, que es una reacción exterior, ¿sí? Entonces, yo solamente tomo la longitud de la luz que le corresponde al estribo. ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien? Genial.
Listo. Entonces, una vez que ya tenemos esa parte como comprendida, Juan de Carlos, ahí, dime. ¿me podrías dejar ver cuál es la nomenclatura de la tabla? O sea, para encontrarle en la este. Gracias. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo esto, ¿sí? Y ya sé cuál es la luz, entonces, como tercer paso, ¿sí? Realizo los chequeos específicos de cada tabla. Profe, ¿Se acuerdan las limitaciones, no? profe, Dime. una pregunta antes de pasar a esto. ¿Puede volver un poco arriba? Porfa. Ahí. ¿Qué hubiese pasado si es que no hubiese sido un puente continuo? O sea, como lo que dijo de qué pasaba con el apoyo que ahorita en este caso es apoyo interior. Le tomaríamos como ya apoyo Exterior. exterior. Y eso es todo, y de ahí todo lo mismo. Ya, Sí. eso era. Exterior. Gracias. Ujú. Entonces, después como tercer paso, vamos a realizar los chequeos específicos de cada tabla. ¿Ya? Y como siguiente paso, vamos a calcular, pues, los factores correspondientes. Para single lane y múltiples lane. ¿Listo? Y ya. Entonces, estos son 4 pasitos con los que yo tengo que jugar y hacer el análisis, ¿no? Aquí vamos a poner una nota que es bastante importante, ¿no? Y entonces, primero, las ecuaciones de estas tablas ¿recuerdan cuando yo les explicaba lo que es el factor M de múltiple presencia de carril? Allá por allá les decía que ese factor, ¿sí? Ya está incluido en el método de los factores de distribución. Y adivinen que estos son los métodos de los factores de distribución, ¿ya? Lo que quiere decir que las ecuaciones de estas tablas ya incluyen el factor M, ¿sí? Que pues dijimos que es el de múltiple presencia de carril. ¿Listo? Ahora, excepto, y esto es un excepto bien importante, por ahí en la preparación que me hicieron, Joana puntualizaba la ley de momentos, ¿sí? Entonces, cuando en las tablas diga que hay que utilizar la ley de momentos, entonces, eso es una excepción. Entonces, excepto cuando se utiliza el método de la ley de momentos. Yo realmente le conozco como la regla de la palanca. ¿Listo? O lo que dice en inglés, porque ustedes lo van a encontrar también en las tablas en inglés. Por cierto, para esto de los factores de distribución, utilicen las tablas de la norma en el sistema inglés, por favor, porque las del libro tienen errores, ¿ya? Entonces, pilas, la de inglés, ¿listo? Entonces, el método de la ley de momentos, regla de palanca o lever rule. Así está, pues, en inglés, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga que utilizar este método, tengo que multiplicar también por el factor dependiendo. Si yo tengo un carril cargado, pues
el factor de 1.2 para el single lane, ¿sí? Y si tengo múltiples carriles cargados, pues depende del número de carriles cargados que tenga, ¿sí? Entonces, considerando M igual, le voy a poner aquí porque creo que eso no quedó muy claro el anterior semestre, considerando M igual a 1.2 para single lane y M igual al número de carriles del puente para múltiples lane. Entonces, como yo ya sé cuántos carriles tiene mi puente, o lo puedo calcular según el ancho, ¿sí o no? Si yo les doy las dimensiones, ustedes lo pueden calcular, ¿estamos de acuerdo? Entonces, con eso saco el factor de distribución que corresponda. ¿Listo? Ahora, otra, para el caso de fatiga. Para el caso de análisis de fatiga, entonces resulta que, primero que todo, para este análisis, o para este estado límite, mejor ponga, para este estado límite, se utiliza el camión de fatiga. Recuerdan que había un camioncito, ¿no es verdad? Que tenía unas distancias fijas y era un vehículo con diferente geometría. ¿Listo? Sin embargo, se puede utilizar el factor de distribución, estas tablitas, ¿no? Se emplea el método de factores de distribución ¿sí? Pero los resultados se dividen por 1.20. ¿Listo? Entonces, si el factor de distribución me dio 1, para el análisis de fatiga lo voy a dividir por 1.20 y lo que me dé. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, no es nada más. Son las mismas tablas, las mismas luces, todo lo mismo, solo que para chequear el estado de fatiga lo divido entre 1.20. ¿Listo? Ahora, nosotros también vamos a tener aquí unas simplificaciones, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí una tablita. A ver. ¿Listo? Entonces, esta es una tablita que es para el factor de distribución de carga viva para momento en la viga interior, ¿no? Entonces, en este sistema, fíjense que, por ejemplo, yo voy a encontrar, esta es la ecuación en unidades del sistema inglés. Cuando diga lever rule, es el método de la palanca, ¿no? Y este método de la palanca funciona así. Entonces, aquí le vamos a poner método de momentos, ¿no? Ah, ley de momentos. Pongámosle así para que coincida con lo que está en el libro. Ley de momentos. Ya sabemos que esa ley tiene 3 sinónimos, ¿no?
La ley de momentos, ley de la regla de la palanca o level rule, la misma cosa. ¿Listo? Entonces, en esa regla, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Voy a imaginarme que el voladizo de mi puente, ¿sí? Junto con la primera viga exterior, o mejor dicho, la viga exterior y la primera viga interior forman un sistema de una viga simplemente apoyada. Eso es prácticamente la metodología, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí el esquema de mi puentecito, ¿sí? Supongan que tengo un puentecito con 3 vigas, a los cuales, pues, como son 3 vigas, puedo aplicar el método de los factores de distribución. Bueno, deberían ser 4 para aplicar el método de los factores de distribución. Digamos que por 3 vigas. Recuerden que las tablas tienen un límite, ¿no? Dice, deben haber al menos 4 vigas, ¿sí o no? Si yo tengo 3 vigas, no puedo utilizar la tabla. ¿Por qué? Porque es tan simple dividir la carga que utilizo el método de la regla de la palanca, ¿ya? Cuando tengo 3 vigas, ¿sí? Utilizo el método de la regla de la palanca. De 4 en adelante, el método de los factores de distribución, ¿ya? Entonces, en este método, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que aquí he dibujado en esquema la parte de la losa superior con las 3 vigas que soportan un tablero. Pueden haber 3 o más vigas, dependiendo de si aquí en la tabla me exige que yo utilice el método de la regla de la palanca. Es indistinto, no importa cuántas vigas hay interiores. Al menos con una o más sirve. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es esta zona de acá. Es el voladizo de mi puente, ¿ya? Esta es la longitud del voladizo. Y estas distancias es lo que llama el código las distancias S. Y en el otro lado, pues tengo otra longitud del voladizo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo este sistema, yo voy a coger y voy a hacer un análisis de una viga simplemente apoyada que tenga la siguiente característica. Yo voy a cortar en la primera viga interior, que sería esta. Y voy a plantear ahí un apoyo que sea, y le voy a poner una rótula, de las que me encantaba ponerles en análisis estructural. ¿Listo? Y aquí voy a poner otro apoyo. Simple. ¿Listo? Y esa es la viguita que yo voy a analizar. Va a tener la longitud del voladizo y una distancia S entre ejes de vigas. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el análisis. Ahora, ¿se dan cuenta que en esta estructura, pues yo voy a tener aquí una línea de proyección a la barrera? Más o menos aquí. ¿Listo? Ahora, yo voy en esta estructura, la voy a bajar un poquito. En esta estructura voy a plantear los vehículos, los carriles. Estamos de acuerdo que esta es una sección transversal, ¿no es verdad? Y entonces, en esa sección transversal, yo voy a poner las cargas de mis vehículos según lo que me establece el código. Entonces, para el diseño de vigas, de la distancia o del ancho de la barrera, que vendría a ser este ancho de aquí, la viga o el vehículo no puede estar más cerca de 2 pies a la barrera. ¿Estamos de acuerdo? Y lo ubico. Y entre este eje y este eje hay 6 pies. Ahora, yo voy a tener el siguiente carril. ¿Sí?
La distancia al final del carril, del primer carril, pues si esto es 6 y el carril mide ¿cuántas? ¿Cuánto es que mide un carril en pies? 12. 12. Entonces, ¿cuánto me falta ahí? 4. 4. 4. ¿Listo? Lo que quiere decir que el siguiente vehículo debe estar a 2 pies del carril. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A 2 pies del carril. Y entonces planteo mi siguiente vehículo. Me voy a inventar que los 2 pies pues sean aquí. ¿Listo? El siguiente eje se sale de la viga. ¿Estamos de acuerdo? Se sale de la viga. Y punto. ¿Listo? ¿Cuánto pesa un vehículo? Yo no sé cuánto es el valor. Aquí podríamos estar analizando que es el eje de adelante, el de 8 kips, o puede ser uno de los ejes de atrás del 32, o puede ser el eje del tándem que pesa 25, ¿sí? Pero el hecho es de que la carga del camión, del eje del camión, en esta llanta va a ir la mitad y en esta llanta va a ir la otra mitad. ¿Estamos de acuerdo? Sea lo que sea que pese, ¿sí? Y en este camión amarillo también. Esto debería ser la mitad. ¿Listo? Entonces, aquí va la parte interesante. El factor de distribución se refiere a la reacción, ¿sí? Que yo tengo aquí en mi sistema. De viga simplemente apoyado. ¿Listo? Entonces, este de aquí, la reacción en este apoyo interior, perdón, en este apoyo exterior, porque esta es la viga exterior, vendría a ser el factor de distribución de la viga exterior. Ahora, como he puesto más de un vehículo, pues este debería ser para múltiples carriles. Y si solo pongo un vehículo, pues sería para single lane. ¿Me entienden? Y esta reacción de acá, que sería la reacción interior, la misma cosa. Este sería el factor de distribución para una viga interior. Y como puse más de un vehículo, sería el múltiples para múltiples carriles. ¿Listo? Entonces, en este modelo, pues esto es la losa. Espero que se haya entendido que estas son las losas. Estos de aquí son las vigas. Esta, la viga exterior. Esto, la viga interior. Y cuando yo tengo un puente con más vigas, ¿sí? Pues no importa. El método siempre es solamente con la viga exterior y la primera viga interior. Así que si tengo más vigas intermedias, el modelo va a ser el mismo. No importa cuántas vigas intermedias existen. ¿Listo? ¿Se entiende? Y ya. Entonces, cuando diga aquí el level rule, ustedes deben mirar qué es. A mí me dice, utilizo el level rule para calcular un momento de una viga interior en esta ecuación. Fíjense que en esta tabla estoy calculando el momento de la viga interior. Entonces, van y calculan la reacción de la viga interior. Y si en otra tabla están calculando un factor de distribución para la viga exterior, pues calculan esta reacción de la viga exterior. ¿Se entendió? Dependiendo de la tabla, lo que sea. Y ya, no es nada más. Entonces, esta reacción, estamos de acuerdo que va a estar en función de P. Entonces, como resultado, digamos, yo voy a encontrar una reacción exterior que dijimos que es el factor de distribución de múltiples carriles, y esto les va a dar un número, ¿sí? En función de P. ¿Ya? Porque aquí pusimos que las cargas de los vehículos están representadas como P. ¿Listo? Este número es el factor de distribución. ¿Ya? Ese número es el factor de distribución. ¿Se entendió? ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Bueno.
Ahora, otra cosa que podemos hacer también es utilizar lo que sería unas constantes, ¿sí? Unas constantes de simplificación. ¿Listo? Entonces, estas constantes de simplificación, ¿sí? Tienen en cuenta una cosa. Se usan con consentimiento del propietario del puente. ¿Listo? Y van a estar dadas por una tabla. ¿Listo? Que es la siguiente. La tabla 46221-2. A ver, que se actualice. Ay. ¿Listo? Entonces es esta tablita, que de hecho ustedes ya lo mencionaron por ahí, cuando estaban leyendo, vieron esta tabla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la tabla? Entonces, yo tengo, por ejemplo, que estoy analizando, no sé, un puente, digamos, el tipo E, que es un puente de concreto con vigas T, ¿ya? Que es el de la tarea, por ejemplo. En este caso sería este el de la tarea, ¿no? Entonces, ustedes ven que en las ecuaciones aparece este factor. Este factor depende de la rigidez de las vigas con el que se está soportando la losa, ¿sí? Y eso hay un procedimiento que se lo puede calcular, pero es un poco tedioso porque toca sacar la inercia, el área, bueno, un poco de cosas. Hay un método, ¿ya? Pero entonces, en este curso, para evitarnos eso, vamos a asumir que vamos a utilizar. Entonces, fíjense, todo este factorcito que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que esta es la tabla 46222B1. Acuérdense de ese número, ¿sí? Entonces, este factorcito que dice KG12LTS a la 3, yo voy acá y digo el parámetro de la ecuación KG sobre LTS a la 3 a la punto 1, no sé qué cosa, de la tabla 46222B1, que es la misma, ¿estamos de acuerdo? Que es esta de acá, ¿sí? Ese parámetro se lo puede resolver o se lo puede reemplazar para la tipología del puente o el tipo de puente, que en este caso dijimos que es un puente tipo E, y lo puedo tomar como 1.05, ¿ya? Entonces, aquí lo que me está diciendo el código es que la ecuación la voy a modificar. Y entonces, la ecuación para el factor de distribución, en este caso es de momento de una viga interior para un solo carril, ¿sí? Vendría a ser 0.06 más S sobre 14 a la punto 4 más por S sobre L a la punto 3, y aquí lo reemplazo directamente por 1.05 y ya. Eso sería pues todo el análisis. Y ya, me ahorré todo ese trabajo de analizar el sistema. Como la S o la separación entre vigas es un dato muy conocido y la longitud, pues me ahorré un montón de trabajo. ¿Se entiende por qué es válido esto? Y por qué se agradece, mejor dicho. ¿Sí? Entonces puedo hacer lo mismo. Entonces el factor de distribución
de momento de la viga interior para múltiples carriles, pues será 0.075 más S sobre 9.5 a la 0.6 más S sobre L elevado a la 0.2, ¿sí? Por 1.5. Y básicamente, pues así utilizaríamos esa sección. Juan Carlos, ¿me dejas ver la numeración de esa tabla, por favor? De esta la de los valores simplificados. Eso, gracias. Y Juan Carlos, ya nosotros sacamos ya los factores de distribución de momento para un carril o varios, así sea interno o externo. Y de ahí, ¿cómo obtengo yo los momentos? Yo ahí es donde aún no me queda claro eso. Ya, esa parte, digamos que para calcular los momentos, ya vamos a mirar cómo es, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, hay unas dos cositas que nos queda aquí por chequear, que es acerca de la armadura de distribución y la armadura de contracción de fraguado y temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros estamos diseñando, una vez que yo ya tengo los momentos, pues necesito de alguna forma colocar a cero a mis secciones transversales, ¿no? Entonces, la armadura o refuerzo por distribución. Entonces, el refuerzo por distribución tiene una ubicación. Entonces, se ubica en la parte inferior de las losas y perpendicular a la armadura principal en las zonas de momento positivo. ¿Listo? Entonces, concretamente, en los dos cuartos centrales de la luz. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces, imagínense que yo tengo un puente, ¿sí? Y en este puente yo tengo la sección transversal de mi puente. Entonces, tengo aquí la vista superior. Voy a hacer la vista superior de mi puente y este puente tiene aquí los estribos. ¿Listo? Y de este puente está soportado sobre vigas. Entonces voy a dibujar aquí una viga, dos vigas, tres vigas, ya.
Supongamos que esas son mi puente, ¿ya? Ahora, en este sistema, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de la armadura de distribución, estoy hablando del diseño del refuerzo para lo que serían las losas, ¿ya? Esto es para losas, ¿sí? Entonces, esta losa toca mirar o entender la ruta de carga, ¿no? Esta losa está soportada sobre las vigas, lo que quiere decir que la losa, su refuerzo principal, es así. ¿Estamos de acuerdo? Así debería ser el refuerzo principal de esta losita. ¿Listo? Ahora, el refuerzo por distribución es un refuerzo, esta le vamos a poner que es AS principal. ¿Ya? Ahora, el refuerzo por distribución es un refuerzo que se coloca perpendicular al refuerzo principal. Entonces, cuando hablamos de perpendicular, quiere decir que el refuerzo por distribución se va a ubicar en esta zona, así. ¿Listo? Y esto es entonces mi refuerzo por o AS de distribución. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, en este sistema, si yo hiciera un corte, por ejemplo, si yo hago un corte de la sección A a', entonces yo miraría mi puente. Entonces, en ese sistema, yo tendría que mi puente tiene una losa superior, ¿sí? Y tiene 3 vigas. ¿Estamos de acuerdo en este esquema que yo me dibujé? Yo tengo aquí la viga 1. Entonces yo voy a tener por acá a ver, déjeme. La viga 1, yo voy a tener por acá mi viga 2, más o menos ahí. Y por acá yo tendría más o menos ahí, equidistante, mi viga 3. Entonces, esta es la sección transversal de mi puente. O la sección A'. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se miraría el refuerzo de esta sección transversal? Entonces, yo voy a tener, recuerden que la losa se va a diseñar como un elemento de una viga que está soportada sobre apoyos, que son las vigas de esta sección. Entonces, yo voy a tener un refuerzo por encima y voy a exagerar aquí este espesor para que me alcance, ¿ya? Ahí estoy exagerando el espesor de la losa, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son las zonas de momento positivo? ¿Sí? Entonces, la zona de momento positivo en una losa, pues va a ser la zona entre apoyos de la losa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo voy a tener un refuerzo que va a ir en toda la parte inferior, que me va a cubrir el acero positivo. Este es el AS principal. Y un AS que va a estar en las zonas de momento negativo. ¿Ya? Entonces aquí le voy a sombrear. Esta es la zona. Esta es la zona de momento positivo. Y yo voy a tener en este puente puntualmente dos zonas, que está en la mitad de la separación entre apoyos. ¿Sí? Y yo voy a tener zonas de momento negativo.
que pues va a ser justamente en el apoyo. ¿Sí? Entonces esta es la zona de momento negativo. ¿Se entiende? Ahora, en estas zonas, aquí lo que me dice es el refuerzo de distribución, ¿ya? Es perpendicular al refuerzo principal. Entonces, la armadura principal es ese refuerzo rojo que dibujé ahí. La armadura de distribución es uno que se coloca en la parte baja de la losa, perpendicular al refuerzo principal y solamente en los 2/4 centrales de la sección. Entonces, aquí yo voy a dibujar, este es mi eje. Tengo aquí mi otro eje. Y entonces, aquí yo voy a tener que dividir esto entre 4. ¿Se entiende? La distancia entre vigas. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, si esto es S, que es la distancia entre vigas, yo voy a dibujar aquí y voy a dividir esto. Uy, ya hice mal. Debería dibujar así. Y esto es, cada uno de estos es S entre 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, Alejito? Digo, Angelito. Te cambié el nombre, Ángel. Sí, profe, sí. Sí se entiende. ¿Sí? Por si acaso, por si acaso. Entonces, este tramo central son los 2/4 de S centrales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, en esta zona de aquí, en la parte baja, es donde yo voy a colocar mi refuerzo por distribución. Aquí. Bueno, ya estoy siendo quisquilloso. ¿Ya? ¿Se entendió? Solo en la parte baja y en los 2/4 centrales. Lo que quiere decir que del otro lado, en la otro lado de la luz, yo voy a hacer el mismo análisis y yo voy a colocar aquí mi refuerzo por distribución. ¿Se entendió esa parte? ¿Dónde va ubicada? Perfecto. ¿Ya? Ese es mi refuerzo por distribución. Ahora, ¿cómo se calcula ese refuerzo por distribución? Yo creo que ahí quedó bien claro, ¿no? Ya espero que les haya quedado bien claro cómo va eso. Carlos, una pregunta. Bueno, eso no, ese refuerzo no se le pone en los extremos. No, porque solamente son en las zonas de momento positivo. Positivo. ¿Ya? Ahora, no quiere decir que solamente ese es el momento, o sea, solo es el refuerzo que va en la losa. ¿Ya? Pero solamente estoy marcando en este dibujo el refuerzo principal de la losa y el refuerzo por distribución de la losa. Nada más. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calcula? Entonces, el refuerzo por distribución voy a ver una cosa. ¿Ya? Se calcula como un porcentaje del refuerzo principal.
requerido para momento positivo. ¿Listo? Dependiendo de dos condiciones. ¿Listo? Primero, entonces, vamos a analizar las losas cuya armadura principal es paralela al tráfico. ¿Listo? Y la palabra clave es paralela. ¿Listo? Entonces, en este caso que yo les dibujé aquí, ese puente, ¿la armadura principal es paralela al tráfico o perpendicular al tráfico? Perpendicular. Perpendicular. Entonces, el caso de cuando es paralela son en puentes tipo losa, que solamente es una losa y ya. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo este tipo, yo tengo que el porcentaje del acero de distribución va a ser igual a 55 sobre la raíz de S. ¿Sí? Y como límite debe ser máximo 0.5, que significa el 50%. ¿Ya? En donde S, ¿sí?, es la distancia del tramo efectiva. ¿Ya? Entonces, cuando medida en metros, cuando hablamos de efectiva y cuando vean en el código que diga efectiva o effective length, ¿sí?, estamos hablando que es la distancia entre cara y cara del apoyo. ¿Sí? Pues para losas que son fundidas monolíticas con vigas o muros o estribos. ¿Listo? Entonces, generalmente esto es para puentes tipo losa. Y cuando diga efectiva, es la distancia a la cara del apoyo, siempre. ¿Listo? Y ya. Si no dice efectiva, es la distancia entre ejes. Y punto. En el código. ¿Listo? Entonces, como esto realmente no es algo que nosotros nos vamos a poner a mirar, generalmente solamente se calcula así. Y fíjense que aquí me va a dar un valor. Entonces yo divido 55 entre, entonces digamos, una luz, la luz del ejemplo es 20.4, si mal no me acuerdo, ¿no? Entonces yo divido 55 entre la raíz de 20.4. Ah, ya lo borré. 55 entre la raíz de 20.4 y eso me da, por ejemplo, si S y eso me dio 12.17, ¿no? Entonces 12.17 es menor a 50. Por lo tanto, pues mi acero de distribución es 12.17. Entonces, ¿aquí qué voy a ver? Entonces, si la longitud es 20.4 y el acero para momento positivo son, no sé, me voy a inventar 30 centímetros cuadrados, ¿sí? Eso debe ser un dato que sale del diseño, ¿sí? Pero asuman que yo les doy este dato. El acero para momento positivo es 30 centímetros cuadrados. Entonces yo lo que hago es que el acero de distribución
es igual a el 12.17% por 30 centímetros cuadrados, que serían 3.65 centímetros cuadrados. Entonces, eso es lo que yo tengo que colocar ahí de acero. ¿Con cuántas varillas? Pues digamos que yo coloco varillas de 12 milímetros. Phi de 12. ¿Cuánto es el área de la varilla de 12 milímetros? 1.27 centímetros cuadradas. ¿Cuántas varillas debería colocar? Ahí háganse esa operación y ya regreso. Son 3 varillas. ¿Se fue el Juan Carlos? ¿Cuántas serían? Son 3 varillas. Aproximadamente 3 varillas, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo o cómo las coloco? Que sería pues lo interesante. Pues me voy a copiar aquí el esquema que les había puesto hace un rato. ¿Sí? Y entonces el acero de distribución ya de mi estructura, pues bueno, aquí este esquema lo tendría que modificar realmente, ¿no? Claro, este ya no me sirve. Porque como es un puente tipo losa, yo miraría aquí los estribos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vendrían los estribos, ¿sí? Y en esto, en esta distancia, yo tendría mi luz. Esta sería mi separación S. Y aquí yo tendría que dividir esto entre 4. Y prácticamente estas varillas o bueno, yo creo que podría también borrarlas, ¿no? Está difícil borrar eso. Bueno, entonces Juan aquí Carlos, yo pusiera mis 3 varillas. Tres phi de 10. De 12 creo que dije, ¿no? 3 phi de 12. Y ya, eso es todo. ¿Listo? Y no es más. Dime, ¿me ibas a preguntar algo? sí, o sea, no nos pusiste al inicio que es para... no, ya leí bien, perdón. Iba a decir que el puente de los era con la armadura paralela, pero esto ha sido para la armadura paralela. Claro, esto es para la armadura en paralelo. ¿Sí? Ahora, pero se dan cuenta, o sea, no es nada difícil. ¿Sí? No es nada difícil, solamente ubico las zonas de momento positivo, ubico los 2 cuartos centrales en la luz y punto. ¿Listo? Ahora, hay otra forma y es para aquellas losas, pues cuya armadura principal es, ya se van a imaginar, pues perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ese tipo de sistemas, en donde la losa es perpendicular, el refuerzo principal es perpendicular,
¿sí? Entonces, lo que van a cambiar son las expresiones que yo debo usar. Entonces, para perpendicular, yo voy a tener que el porcentaje de acero de distribución va a ser igual a 121 sobre la raíz de 5, perdón, la raíz de S, ¿sí? Y el límite es 67%. ¿Ya? Esto lo van a encontrar en el artículo 9732 de la norma. ¿Ya? Y entonces, haciendo de nuevo el ejemplo, entonces, ahora sí sería el ejemplo de la tarea, ¿no? El ejemplo de la tarea, ¿cuánto es la distancia entre ejes de viga a viga? ¿Quién se acuerda? S. ¿Cuánto será? Como 2 metros debería ser. Bueno, entonces, la misma cosa. Entonces, 26, perdón. No es la luz, es la distancia entre viga y viga. Por eso, 2.26. Yo te entendí 26 metros. Ya. 26, ¿sí? 2.26 metros. ¿Sí? Entonces, esa es la distancia. El acero de refuerzo, por cierto, en la tarea nosotros vamos a chequear el acero de refuerzo, que ya está puesto, ¿no? Entonces, el acero de refuerzo es, no sé, nuevamente, pongámosle 30 centímetros cuadrados. Entonces, yo cojo y hago ese análisis, ¿no? Entonces, el porcentaje del acero de distribución va a ser igual a 121 sobre S. A ver. Que sería 2.26. Y eso me da 80.5%. 80.5%. Como esto es mayor a 67%, entonces el porcentaje del acero de distribución va a ser igual a 67. Y hago la multiplicación. Entonces el acero de distribución es igual a 0.67 por 30. Que es igual a 20.1 centímetros cuadrados. Y hago la misma distribución. ¿Listo? La elección de varillas, Juan Carlos, usted puso una varilla de 12 milímetros de diámetro. ¿Podemos poner otra? Claro. De hecho, yo no pondría una de 12. Lo que pasa es que el valor me dio tan pequeñito que si ponía una de 5 octavos, que es la de 16 aquí en Ecuador, esa tiene un área de 3.65 centímetros. Entonces, solo sería una varilla. Entonces, decidí poner esa para que ya tenía en la mente más o menos que me iban a dar 3. Pero sí, deberías poner, pues, algo. Aquí me estoy inventando los valores, entonces por eso, pues, es como para que me entiendan. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas de este refuerzo por distribución? Juan Carlos, yo tengo una pregunta. En una de las condiciones que vimos al inicio en la clase de lunes decía que la distancia entre vigas debía ser igual, pero en el deber tenemos 2.26, 2.26 y 2.28. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿No lo hacemos? ¿O le Sí. cogemos 2.26 para todos? No, pero recuerda que yo también les decía que pues digamos, cuando hablamos de no iguales, que por ejemplo la distancia sea 1 metro y en la siguiente se vaya a 2 metros o a unos 50 metros, que sea algo apreciable. Pero ahí ustedes en la tarea, de hecho, les mencionaba que el espesor también tiene un cambio, ¿no? El espesor es más gruesito y más delgado en otros puntos, pero son centímetros, y de hecho pocos centímetros. Entonces, ahí lo que tú vas a coger es el 2.28, que sería el valor que te da, el 2.26, que sería el valor que te da un porcentaje de acero de distribución más grande, siempre por el lado de la seguridad. ¿Listo? Ok.
Entonces, me falta lo que sería el refuerzo por contracción y temperatura. Pero ya no alcanzo en 2 minutos a darlo. ¿Listo? Juan Carlos, ¿puedes Entonces, subir un segundo solo para ver si anoté bien la ecuación? Porque estoy dudando. Esa. Ahí. ¿esa? Sí, gracias. Ya. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de lo que es el refuerzo por contracción y temperatura. ¿Les parece? Y ahí vamos a mirar también cómo se coloca eso. Yo quiero hacer la próxima clase, a ver si alcanzamos. Hacemos también un ejemplito para que podamos mirarlo. O si no, hay un ejemplo, de pronto, por cuestiones de tiempo, les voy a subir el ejemplo hecho video, ¿ya? Si es que no puedo. Entonces, también lo tengo que editar el videito, ¿listo? Si es que no podemos verlo en clase, ¿listo? Entonces, el examen quedó para de aquí al próximo lunes, ¿no? Ah, de este lunes en 8, del lunes en 8. Ah, entonces hay tiempo, yo creo que sí lo podemos hacer para que esto entre en el examen. No se olviden que en su libro, en el libro guía, por cierto, todo el mundo ya tiene el libro guía, ¿no? ¿Sí? Esto que estamos viendo, pues, al final hay unos ejercicios. Vayan revisando sus ejercicios, ¿ya? Miren, pregúntenme qué pasa, si no entienden, pregúntenme, ¿listo? Listo, entonces nos vemos de aquí el lunes, se acabó esta semana, ¿no? Y la próxima semana hay receso el viernes también, ¿no? Pasamos de receso en receso, yo creo que ya mejor pongamos los 10 y nos vamos a vacaciones. Sí. Ah, no, no, mentira, estoy mal. Es de aquí en 2 semanas, de aquí en 2 semanas. Bueno, había Juan visto Carlos, otro receso. Dime. en el deber también nos pides la armadura de contracción y temperatura. Entonces, ¿esa no le hacemos? ¿O hacemos con lo que diga el libro? Ya. Yo creo que debería estar, pero entonces aplacemos la tarea, ¿ya? Se van a dar cuenta que la de distribución es así de fácil, ¿se dieron cuenta? Súper sencillo. La de retracción de fraguado y temperatura es otra cosa así, igual, es una ecuacioncita y es dividir por el número de las varillas. Pero entonces, nosotros vamos a tener clase el lunes. Entonces, ¿les parece si retrasamos la tarea para entregar el miércoles de la próxima semana? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? Está bien. O podemos hacer No sé- también el ejemplo y no sé. luego del ejemplo la tarea. O sea, no sé, cómo sea. Es que el ejemplo se los voy a subir, digamos, para mañana. Tengo que editar. Ok, entonces va a subir ya. De una. ¿Listo? Bueno, entonces la voy a pasar para el 24, ¿ya? Porque el ejemplo es del uso de los factores de distribución y un poco de cositas, ¿listo? Entonces, creo que ahí también está. Valdría la pena mirar eso, ¿listo? De hecho, el ejemplo es acerca de un ejercicio que está en el libro para explicarlo en detalle, ¿listo? Bueno. Entonces, listo chicos, gracias por su atención y nos vemos el día lunes. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Carlos, Gracias, Juan Carlos. hasta luego, profe. Juan Carlos, una pregunta. ¿Será Gracias, que profe. puedo hablar contigo un ratito? ¿Joana? ¿Joa? Sí. Conéctate ahorita, justamente me conecto al horario de atención. ¿Ya? Ya hablamos. Ya. Dale. ¿Ahorita? Sí, sí, ahorita. ¿Ahorita dijiste? Ya, Sí, ya. Gracias. ahorita. Bueno, cuídate. Chao. Hasta luego, Juan Carlos. Chao, Alison.